Hola, muy buenas tardes. Estamos en esta semana que venimos de celebraciones, antes de ayer, el año de la programación del canal de YouTube, el viernes nuestro programa 250, y entonces nos faltaba celebrar el tiempo que Elsa está con nosotros. ¿Qué tal, Elsa? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Silvia? Muy bien, Acá estuve muy bien, haciendo muy cuentas. contenta. ¿Vos sabés qué día empezaste? No me acuerdo. Bueno, No. entonces yo hice toda la averiguación. Tu primer programa fue el 13 de agosto, cuando, cuando ese día era el número 100 de Abrir la Biblia. Mirá qué número, ¿eh? Qué Y número desde redondo. entonces, hoy sería el programa tuyo número 32. Mirá, cuántos. ¿Cuántos son? Empezamos con el siervo del Señor, ¿no? Con el siervo sufriente, y después seguimos con los profetas. Claro, pero antes de eso hiciste la línea, después de los cantos del siervo, hiciste la línea de tiempo desde el comienzo, que eso fue muy interesante, siguiendo toda la Biblia, ¿sí? Así que bueno, cuando lleguemos a 50 programas hacemos un festejo también. Otro festejo. Buenísimo, sí, vi el festejo de la semana pasada, estuvo precioso. Ahí con Darío y Leo, la verdad que están agradecidos. Famosos. Sí, se hicieron famosos. Sí, ya eran famosos. Sí. Bueno, ¿y a dónde vamos hoy? ¿Con quién seguimos? Hoy vamos a comenzar con el profeta Ageo. Ageo es Ageo con Zacarías y se me escapó. Y Malaquías son los profetas del regreso de Babilonia a Jerusalén. Hemos estado hasta la semana pasada con el profeta, con Ezequiel y Daniel. Esos dos profetas bíblicamente, estaban en Babilonia, ¿no? La Biblia misma lo confirma. Inclusive hay algunas profecías de Isaías, por ejemplo, que se dice que pueden haber sido de ese tiempo, de algunos de los discípulos, seguidores de Isaías, pero confirmados para el tiempo de Ezequiel y Daniel. La misma palabra dice que estaban ahí, que estaban en palacio, que estaban con los reyes, ¿no es cierto? Uno en palacio y el otro en el llano, ¿no? Con las personas que habían ido cautivas. De acuerdo al profeta Jeremías, les había dicho que se prepararan porque iban a estar 70 años en Babilonia, no como decían los falsos profetas que en 2 o 3 años volvían. Y bueno, ellos hicieron caso al profeta Jeremías, construyeron casas, plantaron viñas, se casaron, crearon familias, hijos, nietos. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando después de que la dinastía de Babilonia de Nabucodonosor cae en el año 538 bajo el poder de los medo-persas, ¿no? El rey Ciro permite a los judíos volver a su tierra, volver a Palestina, los ayuda económicamente, les entrega los vasos sagrados, todos los utensilios del templo, y les autoriza para que vayan y reconstruyan el templo de su Dios, decían ellos, el templo del Señor, y así, así lo hicieron, ¿no? Eso estamos hablando del año 538 antes de Cristo. Llegaron, el rey Ciro los autorizó, ellos llegaron, tuvieron muchos inconvenientes, no solo por el viaje, sino que también por otras circunstancias, porque los habitantes que habían quedado en el antiguo reino de Israel, que eran samaritanos, mezclados con otros extranjeros, les crearon problemas, inclusive mandaron cartas al rey
para que impidiera la prosecución de la reedificación del templo. De cualquier manera, esto es lo que está contado por Esdras y Nehemías, ¿es lo mismo? Esdras y Nehemías cuentan eso, Esdras y Nehemías cuentan eso que ocurrió. De cualquier manera, no se fueron todos los judíos en masa a Palestina. En realidad no era obligatorio, algunos ya habían echado raíces, tenían negocios y eso, y siguieron en Babilonia. También fueron fructíferos porque se hizo mucho estudio de la palabra, se hizo parte de estudios judíos que han quedado hasta el día de hoy, que son hechos escritos en Babilonia, ¿no? Creo que un Talmud, me parece, hay un Babilonia. babilónico es de ese tiempo. Pero quería decir que de la misma manera que como fueron llevados prisioneros a Babilonia, volvieron en 3 tandas. El primer grupo que volvió de Babilonia a Palestina era un grupo en realidad pequeño. Podemos ver una imagen, Darío, que tiene preparada una imagen que nos da una idea y aparte de lo largo del viaje, ¿no? Observen, este es el primer grupo que retornó a Palestina, a la tierra deseable, a la tierra prometida. Desde Babilonia hasta Jerusalén habían 1500 kilómetros. Tiempo de viaje eran unos 4 meses, me imagino que irían con niños, con hijos, con jovencitos, mamás o mujeres embarazadas. La cantidad de personas que volvió, unas 50.000 personas, las condiciones del camino rústicas, el transporte era en caravana y el terreno era árido y desierto, es decir, todo malas condiciones. Y si nosotros vemos el trayecto, que está lo veo yo por lo menos en color anaranjado, salen de Babilonia, tienen que cruzar el río Éufrates, ¿no? Porque así lo indicaría el camino, cruzarlo, después volverlo a cruzar y vuelven hasta Jerusalén, que está a la izquierda del mapa, ¿no? Más al sur, al oeste y al sur. 1500 kilómetros caminando con sus pertenencias, con lo que llevaban, con los utensilios del templo. La verdad que muy sacrificados, pero supongo que habrán ido muy, muy contentos. Ese fue el primer grupo. Después este primer grupo fue con Zorobabel, que era descendiente de David, por parte del rey Joaquín. Después, y con el profeta Josué, no lo confundamos con el continuador de la obra de Moisés, que era el sumo sacerdote. Josué era el sumo sacerdote y Zorobabel, que a veces inclusive en Esdras se lo llama Selvasar, era la especie de gobernador, ¿no? De autoridad. Entonces ahora vamos a comenzar a leer en el libro del profeta Ageo, que es muy cortito. Después de Abdías es el más corto, tiene 2 capítulos, porque vamos a ver qué sucedió en ese tiempo. Dice en el capítulo 1, versículo 1, el día primero del mes sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Fíjate, Silvia, que ya no está hablando del rey Ciro, sino dice el rey Darío. Habían pasado 18 años, 18 años en que habían estado paralizados y ya también medio desalentados por todas estas dificultades que tenían.
No nos olvidemos que fueron a una tierra abandonada, inhóspita, ¿no? Llena de alimañas, de todo. En el versículo 2 dice, así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Esta frase se repite varias veces en los 2 capítulos. Reflexionen sobre el proceder, mediten, piensen, presten atención. Y sigue en el versículo 6. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria. Me imagino que después de tanto tiempo que no se cortaba madera, esos bosques estarían con madera, ¿no? Muy buena. De cualquier manera, no nos olvidemos que la madera que había usado Salomón en el primer templo era madera de cedro, ¿no? Que habían traído en los barcos para el templo. Esto sería de otra calidad. Pero el Señor quería que le hagan templo. Me acordé cuando estaba leyendo este pasaje que muchos siglos antes David le ofreció al Señor hacerle templo y él le dijo, no he necesitado nunca templo. ¿Te acordás? Dice, yo he vivido con ustedes en tienda y en tabernáculo. Y menos, después agrega, menos que me hagas vos un templo, vos que has sido un hombre de lucha, un hombre de espada, tener las manos ensangrentadas, ¿no? A pesar del amor que le tenía el Señor a David. Claro, vamos a... no, ya vimos, claro, ya vimos en el pacto ese pasaje. Sí. Exactamente. En el pacto que Dios hace con David, claro, exacto. Exactamente. Pero acá vemos una actitud distinta, completamente. El Señor está enojado porque no le hacen templo. ¿Y cuál sería la explicación que uno podría darle a este pasaje? Los que estaban necesitando el templo no era el Señor. Los que necesitaban el templo es ese pueblo que había perdido todo y que había perdido el altar, había perdido la consagración, el tiempo de las ofrendas en el templo. Entonces ellos lo estaban necesitando, ¿no? En cambio, en el tiempo de David estaba todo muy organizado, todo muy floreciente. Podía esperar a que el Señor, a que Salomón le hiciera un templo. Porque al Señor siempre dice que no le interesan los templos, ¿verdad? Los templos son para nosotros, que nos podamos reunir, que podamos estar en comunión, alabando y dando gracias y aprendiendo del Señor. Eso es lo que quería el Señor para el pueblo que estaba regresando desde Babilonia. Y continuó con el versículo 9. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya. Y sigue diciendo que el cielo retiene el rocío y demás. Pero acá vemos también el Señor nos está enseñando acá que Él tiene preeminencia sobre todo, ¿no? Es decir, que Él tiene que estar en primer lugar. Porque nosotros entendemos que el Señor no le molestaría para nada que ellos tuvieran sus casas confortables y eso,
pero veían que él estaba en segundo lugar. Y el Señor, Dios soberano, no acepta nunca estar en segundo lugar. Por eso, al estar en segundo lugar, no recibían bendiciones y ganaban y todo lo perdían las cosechas, les parecía que tenían tanto y después cuando iban a buscar tenían la mitad. Es tremenda esta palabra, ¿eh? Tremenda esta palabra cuando falta la bendición de Dios, ¿no? Claro. Vamos ahora al versículo 12. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el resto del pueblo obedecieron al Señor su Dios, es decir, obedecieron las palabras del profeta Ageo, a quien el Señor su Dios había enviado, y el pueblo sintió temor en la presencia del Señor. Entonces Ageo, su mensajero, el profeta es el mensajero del Señor siempre, ¿no? Comunicó al pueblo el mensaje del Señor. Yo estoy con ustedes. Yo, el Señor, lo afirmo. Ahí otra vez el Señor los toma y les dice, yo estoy con ustedes. Hagan, comiencen, esfuércense que yo los voy a bendecir todo lo que hagan. Pero ellos tenían que dar ese paso inicial. Y el Señor inquietó de tal manera a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y a todo el resto del pueblo que vinieron y empezaron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor Todopoderoso. Era el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Y ahora vamos a lo que llama el capítulo 2, es el segundo oráculo. Han pasado un mes y días solamente de diferencia con el primero, porque las profecías de Ageo fueron 4 dadas en muy poquito tiempo. En 2 meses, ¿no? Dice, el día 21 del mes séptimo, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, y 2 puntos, dice, pregunta a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al resto del pueblo. ¿Queda alguien entre ustedes que haya visto esta casa en su antiguo esplendor? ¿Qué les parece ahora? ¿No la ven como muy poca cosa? Pues ahora ánimo, Zorobabel, afirma el Señor. Ánimo, Josué, hijo de Josadac. Tú eres el sumo sacerdote. Ánimo, pueblo de esta tierra, afirma el Señor. Manos a la obra, que yo estoy con ustedes, afirma el Señor Todopoderoso, y mi espíritu permanece en medio de ustedes, conforme al pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Y acá me detengo. Y acá veo lo siguiente. Quizás algunos de los que había vuelto, hasta por ahí el mismo Ageo, habían visto el templo de Salomón. Porque nos acordamos que no vinieron todos juntos. Algunos vinieron recién en el año 586, 585, ¿no? Cuando se destruyó el templo. Entonces vinieron tarde y quizás lo habían visto, o los padres le habían hecho una descripción tan vívida que ellos sabían que era algo hermoso. Entonces decían, bueno, cuando veían lo que estaban construyendo, con piedras y esas maderas de la región, dice, algunos se entristecían porque decían, lo veían de poco a poco valioso al lado del templo de Salomón. Entonces el Señor les dice, ánimo, construyan lo que yo estoy con ustedes. Y mi espíritu permanece en medio de ustedes conforme al pacto que hice en el tiempo de Egipto con Moisés. Es decir, han pasado siglos, ellos han estado prisioneros de los babilonios, después de los medos, pero el Señor dice, yo sigo siendo el Dios de ustedes. Nuestro Dios no se olvida de las promesas, es un Dios de pacto que los cumple. Y acá
también esto nos deja una enseñanza de no mirar atrás. Cuando dice nuestro Señor Jesús, nadie que toma el arado mira hacia atrás. Lo podemos aplicar acá. Ellos, el que se recordaba o que el padre le había dicho o el abuelo le había contado que el templo era tan majestuoso y fastuoso, lleno de oro, de las maderas de cedro, de lo mejor que existía en ese tiempo. Veían esto y hacían una comparación y esto salía perdiendo, este templo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Al mirar atrás, y las bendiciones de otrora fueron más grandes que las de hoy, eso produce desaliento. Y por otro lado, no sabemos lo que en el momento, una enseñanza para nosotros, no sabemos lo que en este momento el Señor está preparando para nosotros. Quizás es mucho mejor, seguro que es mucho mejor que aquello del pasado, ¿no? Pero ellos lo habían tomado así. Y fíjate, en el versículo 5, dice, mi espíritu permanece en medio de ustedes. El Espíritu de Dios está en medio de ellos para ayudarlos, para llevarlos adelante. Lo que ellos necesitaban era esforzarse, dar el primer paso, decir, lo voy a hacer y poner el esfuerzo. Es decir, siempre pasa lo mismo. El Señor dice, da un paso que yo te voy a acompañar, ¿no? Claro, claro. Y después sigue diciendo en el versículo 8, mía es la plata y mío es el oro, afirma el Señor Todopoderoso. El esplendor de esta segunda casa será mayor que el de la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y en ese lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Y le quería decir, antes que nada, dice, en esta segunda casa será mayor que la primera, y en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. ¿Quién es la paz? La paz es nuestro Señor Jesucristo. Este segundo templo, que era tan humilde al lado del templo de Salomón, era el mismo templo que estaba en el tiempo de Herodes. Herodes le había hecho unas reformas tremendas y magníficas reformas, pero la base, el sustento, estaba en este segundo templo. Por eso, se entiende esto como, o esta partecita como hacia mesiánica, ¿verdad? Cuando dice, en este lugar concederé la paz, afirma el Señor Todopoderoso. Y la paz es Jesucristo. Dice nuestra paz. Quería decirle comentarte sobre la repetición que utiliza el Señor Todopoderoso en estos 3 libros del regreso a la tierra de Palestina, entre Ageo, Zacarías y Malaquías, más de 80 veces al Señor se lo llama Señor Todopoderoso, Señor de los ejércitos. Así que es una repetición continua. El tercer oráculo, ya vamos al tercero en el versículo 10, dice el día 24 del mes noveno del segundo año de Darío, vino palabra del Señor al profeta Ageo, así dice el Señor Todopoderoso, consulta a los sacerdotes sobre las cosas sagradas. Entonces Ageo les planteó lo siguiente. Supongamos que alguien lleva carga consagrada en la falda de su vestido y sucede que la falda toca pan o guiso o vino o aceite o cualquier otro alimento. ¿Quedarán también consagrados? No, contestaron los sacerdotes. Supongamos ahora, prosiguió Ageo, que una persona inmunda por el contacto de un cadáver toca cualquiera de estas cosas. ¿También ellas quedarán inmundas? Sí, contestaron los sacerdotes. Así es este pueblo, así es para mí esta nación, afirma el Señor. Así es cualquier obra de sus manos, y aún lo que allí ofrecen es inmundo. Porque el Señor lo que les estaba pidiendo era una santidad completa en todos los órdenes de la vida. Lo que les estaba faltando era la obediencia con respecto al templo, que estaban muy
muy morosos para empezar esas actividades, ¿no? Y el Señor les dice, la santidad no es solamente seguir todas las normas, sino obedecerme en lo que yo mando, y yo les he mandado que me construyan el templo. Bueno, y continúa en el versículo 15, dice, ahora bien, desde hoy en adelante reflexionen. Antes de que ustedes pusieran piedra sobre piedra en la casa del Señor, ¿cómo les iba? Cuando alguien se acercaba a un montón de grano esperando encontrar 20 medidas, solo hallaba 10. Y si se iba al lagar esperando sacar 50 medidas de la arteza del mosto, solo sacaba 20. Herí sus campos con quemazón y con plaga, y con granizo toda obra de sus manos. Pero ustedes no se volvieron a mí, afirma el Señor. Reflexionen desde hoy en adelante, desde el día 24 del mes noveno, día en que se colocaron los cimientos de la casa del Señor. Reflexionen. ¿Queda todavía alguna semilla en el granero? ¿Todavía no producen nada la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo? Pues a partir de hoy yo los bendeciré. Ya qué palabra preciosa, ¿no? Hace patente su bendición. ¿Por qué? Porque el Señor no se queda con nada que le dan. Ellos tenían, por supuesto, dar el esfuerzo, traer la madera, traer las piedras y hacer gastos, ¿no es cierto?, para hacer un edificio espiritual. Pero el Señor le dice, a partir de hoy yo los bendeciré y los bendecirá con multiplicación, es decir, que nada les faltará. Y vamos al cuarto y último oráculo, que dice promesas a Zorobabel. El día 24 del mismo mes vino por segunda vez palabra del Señor a Ageo. Di a Zorobabel, gobernante de Judá, yo estoy por estremecer los cielos y la tierra. Volcaré los tronos reales y haré pedazos el poderío de los reinos del mundo. Ya vemos acá que esto se transforma en no solamente en la caída que podía ser de Persia seguramente, sino va escatológica. Porque fíjate cómo lo que agrega, volcaré los carros con sus conductores y caerán caballos y jinetes, y estos se matarán a espada unos a otros. En aquel día, afirma el Señor, casi siempre cuando uno ve en los libros proféticos, en aquel día se refiere a días muy posteriores. Seguramente que tenía que ver con lo que iba a pasar con Persia, que venía Alejandro Magno, que después Alejandro Magno moría y se dividía su reino en 4, todo eso que ya hemos visto con el profeta Daniel, ¿no? Pero acá está pintando algo más grandioso, más exuberante, ¿no? Y más tenebroso. En aquel día, afirma el Señor Todopoderoso, te tomaré a ti, mi siervo Zorobabel, hijo de Salatiel, afirma el Señor, y te haré semejante a un anillo de sellar, porque yo te he elegido, afirma el Señor Todopoderoso. Vemos que Zorobabel es como una garantía de que miren que viene algo más grande. Viene algo más grande y a vos te tomo como garantía, como testigo, te tomo como si fuera un anillo de sellar, que en algún momento va a haber una gran tribulación y en ese momento, decimos nosotros, es cuando viene nuestro Señor, ¿no? Fíjate que como varias profecías que hemos visto, está dando profecía para un tiempo, porque esto es para el tiempo presente. Construyanme el templo y los voy a bendecir. Era el ahora, el presente, y el Señor da esos saltos hacia el futuro y los da con el deseo de que también tengan esperanzas, porque el Señor sabía todo el sufrimiento que a pesar de estar ya en su tierra y esa alegría de haber vuelto a la tierra prometida, ¿no es cierto?, de sus ancestros,
todo el sufrimiento que les iba a provenir por los griegos, ¿no? Y esa pelea con los Seleucidas y Ptolomeos, y que ellos eran las víctimas que estaban ahí sufriendo el embate de esos dos reinos. Ya estamos hablando de reinos griegos, ¿no? Claro. Pero de cualquier manera la palabra del Señor es de esperanza, les dice que va a volver, va a venir un día que en ese templo va a estar la paz. Y yo me acuerdo cuántas veces el Señor está hablando desde el templo, ¿no? El Señor, nuestro Señor Jesucristo. Y es decir, hay una bendición inmediata, porque tienen el Espíritu Santo ahí trabajando, si ellos se mueven, y una bendición material inmediata cuando se empiecen a dedicar al templo, a la construcción del tiempo, y también para la posteridad, ¿no? Que de ahí de ese va a salir la paz. Qué bueno, qué bueno. Es un librito corto para volver a leerlo enseguida, ¿eh? Enseguida todo de corrido para captar toda esta enseñanza y fijarla. Bueno, se nos va nuestro tiempo. Así que gracias, Elsie, en la clase número 32 y seguimos adelante, Dios mediante, y nos seguimos encontrando cada tarde en Abrir la Biblia. Muchas gracias y nos volvemos a ver. Por favor, chao, nos vemos. Seguimos mañana, si Dios quiere, para terminar la semana. Que Dios los bendiga. Buenísimo, genial.